Hola, tengan todos buenos días. Este día vamos a tocar el tema pendiente que pues no se dio de clase, no se dio en clase presencial, sino que se las grabaré para que les quede pues las veces que ustedes consideren necesario de revisarla. Recuerden que el tema que nos tocaba ver adecuadamente esta semana y que algunos grupos perdieron y otros la recibieron de forma presencial era con respecto al tema 20, que se denomina corteza cerebral. Es un tema un poco, sí es complejo realmente, ¿verdad? En cuanto a la gran base bibliográfica que hay información, pero realmente pues vamos a tocar puntos bien específicos como tal del tema para que usted se le haga un poco más difícil, digo fácil, la comprensión y que pueda manejar quizás los puntos más específicos que vamos a tocar o vamos a abordar en las evaluaciones. Recuerde que ya hemos estado en contacto con esta parte específica del cerebro, ¿verdad? Que es la propia corteza. Vamos a tocar estos 6 puntos, que son los 6 objetivos que vamos a perseguir para el contenido de esta vez, pero tenemos que hablar primeramente de la definición propiamente de corteza cerebral. Concepto original, el concepto básico es que es un manto de sustancia gris de extraordinaria complejidad estructural que reviste la superficie de los hemisferios cerebrales, obviamente tanto el derecho como el izquierdo, y constituye el sustrato biológico de las operaciones mentales. Hay que recordar algo bien importante, que la corteza cerebral es toda aquella parte que encontramos más a la periferia, más a la superficie, por así decírselo, ¿verdad? Ustedes han tenido la oportunidad de revisar en los diferentes laboratorios que prácticamente hay diferentes cortes del encéfalo o del cerebro en sí mismo y ustedes pueden ver esa porción más alejada, esa porción que queda más a la orilla, como que estuviéramos hablando igual, ¿verdad? Como que estuviéramos hablando de una rebanada de pan, que usted encuentra todo el centro blanco y al final encuentra una corteza, justamente esa misma zona que corresponde a lo más delimitado, al margen como tal, que incluso se denota con un color diferente al resto de sustancia, que es la blanca que usted va a encontrar por debajo de ella, va a encontrar que se compone toda esa corteza. Pero esa corteza no es tan sencilla como nosotros, pues, solo la vemos macroscópicamente, sino que poniéndola microscópicamente, usted puede encontrar que esta misma capa, o bien esta misma estructura que es la corteza cerebral, se puede dividir en diferentes sustratos o estratos o capas realmente, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tocar el día de ahora para que usted se fije cómo realmente está conformada cada una de esas capas. Entonces llegamos a la conclusión de que, pues sí, es una parte o es un manto de sustancia gris, propiamente sustancia gris, ¿verdad? Recuerde que ahí van a ser todo centro de actividad motora, ¿verdad? Incluso el centro integrativo de capacidades sensitivas o de, de vías sensitivas, mejor dicho, ¿verdad? Pero vamos a ver que también destacan otras funciones que son mucho más importantes, que son las que nos van a diferenciar del resto de animales, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar poco a poco ese punto. Ya visto el concepto, hay que mencionar pues lo que ya acabo de mencionar, que hay funciones primarias que son las funciones más destacadas en cuanto a la corteza. La primera de ellas, recordemos esta parte superior, obviamente es que toda esta corteza se dedica al procesamiento de la información sensitiva que le llega. Eso se puede preguntar a qué punto específico de la corteza llega. Ya la hemos tocado bastantes veces, es la parte del giro postcentral, ¿verdad? Esa que se encuentra posterior o ya pasado al giro central, ¿verdad? Entonces tiene que buscar, perdón, al surco central. Pasando el surco central que le va a dividir el lóbulo frontal del lóbulo parietal, usted va a encontrar directamente el giro postcentral. El postcentral es el que usted tiene que tener relevancia y recordar siempre que pues es la que está ligada a toda la corteza sensitiva primaria, ¿verdad? Con todo el apellido, tiene que poner ese nombre correctamente porque hay otras zonas sensitivas que son de menor importancia, ¿verdad? Entonces, es cuestión aparte, pero realmente la sensitiva primaria es la que se encuentra definitivamente en el área del giro postcentral. Ahí la va a localizar exactamente. Otra parte bien contraria a todo lo que acabo de mencionar, usted ya lo conoce también, hemos venido tocando todo eso, ¿verdad? En laboratorios anteriores, que es la parte de la organización de la actividad motora. Si acá estamos hablando de un giro postcentral, que es posterior al surco central, usted va a encontrar también el giro precentral, que se encontraba más que todo, o mejor dicho, se localiza en el lóbulo frontal, ¿verdad? Anterior a pasar el surco central, o sea, antes de llegar a tocar el surco central, estaba el giro precentral, y ahí de que se va a encargar
se va a encargar de toda la actividad motora, ¿verdad? Entonces, todas las vías, en especial la vía piramidal, es la que empieza justamente en ese giro, ¿verdad? Que va a ir destinado finalmente a actividad motora. Usted sabe, todo aquel conducto de vías que al final le va a dar una actividad motora, pues va a estar definida por este giro. Y otra, pero no menos importante, son las funciones intelectuales superiores que van a estar regidas a la corteza. Es de mencionar, pues, que la corteza al final es la que se va a encargar de darle una personalidad a usted, ¿verdad? A convertirlo en un ente individual en el sentido de lo que pueda pensar, de lo que pueda expresar, de lo que pueda abstraer todas esas funciones superiores de inteligencia, de concentración, de memoria y demás habilidades superiores que son las que nos diferencian de un animal, en la que usted va a tener concretizada en la corteza cerebral, y es a lo que realmente vamos a enfocarnos en la clase de ahora. Se va a dar cuenta que vamos a hablar de neocorteza, y es precisamente la neocorteza, que es una parte de la corteza cerebral, la que constituye finalmente o la que da paso a ese cúmulo de funciones intelectuales superiores, ¿verdad? Por otro lado, vamos a ver al mismo tiempo que usted sabe que hay bastantes tipos de conexiones en la corteza, ¿verdad? Hay diferentes caminos que van a conectar la corteza con otra parte en específico. Para empezar a hablar de eso, vamos a hablar de cuatro tipos de fibras que son las que van a conectar las diferentes estructuras que se pueden derivar de esto. Entonces, vamos a tocar una por una. Primeramente, las fibras de proyección. Las fibras de proyección, recordemos que son todas estas fibras que van a empezar justamente en la corteza cerebral y van a bajar, ¿verdad? Van a bajar un nivel, valga la redundancia, un nivel inferior, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay por debajo de la corteza? Hay otros centros integrativos, ¿verdad? De sustancia gris como tal. Pueden ser centros subcorticales, se les denomina si está por debajo de la corteza, ¿verdad? Entonces, podemos poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, son todas aquellas fibras que conectan, digamos, un núcleo basal, ¿verdad? Usted recuerde los núcleos basales, cualquiera de ellos. Obviamente hay conexiones entre la corteza y los núcleos basales. Esas fibras que van a conectar a ambas partes como tal, la corteza con los núcleos basales, esas van a ser ejemplos claros de fibras de proyección. Por otro lado, están las fibras comisurales. Las fibras comisurales también se pueden denominar fibras callosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que ver con esa estructura en específico, que es la del cuerpo calloso. Si usted recuerda un poco más atrás, recuerda que el cuerpo calloso es aquella estructura que va a estar uniendo hemisferio izquierdo con hemisferio derecho. Entonces, si usted recuerda que el cuerpo calloso él era encargado de unir ambos hemisferios, obviamente le encuentra concordancia el nombre como tal, ¿verdad? Entonces, vea que estas fibras comisurales estamos hablando e involucrando la estructura del cuerpo calloso. Estaba mencionando que son fibras que van a pasar justamente por el cuerpo calloso. Y si pasan por el cuerpo calloso, tienen que estarse pasando de un hemisferio a otro hemisferio. Entonces, son estas las fibras de la corteza que nacen de una corteza del hemisferio derecho, por así decirle, y cruzan esta estructura que es el cuerpo calloso para pasar al otro lado, a otro hemisferio, ¿verdad? El hemisferio contrario, el hemisferio contralateral. Si era del lado derecho, donde empezaba en la corteza derecha, del hemisferio derecho, van a pasar a formar parte de conexiones en el hemisferio izquierdo y viceversa, ¿verdad? O sea, de un lado pasan a otro lado. Esa es la gran característica de ellos. Por otro lado, las fibras de asociación, que son las terceras que tenemos por acá, son similares en el sentido que pues siempre involucra hemisferios, pero en este caso no va a haber entrecruzamiento de uno con otro, sino que las que nacen en la parte de ese hemisferio, de la corteza de ese hemisferio derecho, digamos, o izquierdo, en cualquiera de los casos, si esas fibras que nacieron en la corteza derecha van a conectar con otras fibras del hemisferio derecho, ¿verdad? No se entrecruzan nunca de un hemisferio a otro hemisferio, sino que conectan puntos específicos de un hemisferio del mismo lado. Por otro, el cuarto, que serían las fibras talamocorticales, recordemos vagamente un ejemplo concreto de vías sensitivas. ¿Qué vías son las que pasaban por ahí? Es toda aquella vía de la vía del espino talámico. Entonces, recuerde que el espino talámico, esa vía sensitiva, transporta información desde la médula espinal hasta el tálamo, y posteriormente el tálamo se concretiza esa información para pasar posteriormente a la corteza. Entonces, estas fibras justamente que están conectando el tálamo con la corteza son las que se van a denominar como fibras tálamo-corticales. Son las que al final le van a dar esa consolidación de toda la información que al final ha sido recogida desde la espina. Entonces, usted puede ver, hay diferentes tipos de fibras que van a dividirse según el área que involucra una con respecto a la otra, ¿verdad?
Así es como se dividen. Pasemos a la siguiente. Ya dicho lo anterior, el concepto y esa definición vana que les acabo de decir, pues pasemos al objetivo número uno, que era definir la arquicorteza, la paleocorteza y la neocorteza. Cuando hablamos de esos tres conceptos, vea que prácticamente estamos hablando en términos evolutivos, ¿verdad? O sea, tuvieron que pasar millones de años para que al final nosotros desarrolláramos una corteza especial, que en este caso es la neocorteza, es la que nos diferencia de otras especies del reino animal, ¿verdad? Sí, por la neocorteza, cuya base etimológica significa corteza nueva o la corteza más reciente, pues son las zonas que al final el humano más ha desarrollado en su corteza cerebral, ¿verdad? Entonces vea qué es lo que le da la racionalidad al ser humano, ¿verdad? Que un humano, una persona puede involucrarse en temas tan profundos, tan abstractos, de cosas que no son reales o concretas que usted pueda palpar directamente, que pueda abstraer ese pensamiento, interiorizar un poema, cualquier tipo de lectura, lo que usted quiera. Esa capacidad de interiorizar, de abstraer como tal, de encontrar algo que no es tangible a la vista, de los cinco sentidos, pues a esta parte en la que involucra pensamiento, inteligencia, capacidades cognitivas y demás, pues a esta parte va a estar involucrada la neocorteza, ¿sí? Gracias a ella es que se logran todas estas capacidades o funciones cognitivas superiores. A eso me refiero con el concepto de funciones cognitivas superiores. Por otro lado, hay otros dos tipos de corteza. Está la paleocorteza, que es la primera que ustedes ven ahí, y esa pues es la que vemos desarrollada más que todo en animales, ¿verdad? En animales que usted sabe que tienen un poderoso sentido del olfato, ¿verdad? Ejemplo sencillo, los cánidos, ¿verdad? Los perros. Se sabe que el olfato de ellos es súper desarrollado. Entonces, obviamente van a tener una paleocorteza mucho más desarrollada, ¿verdad? Vea que incluso esa posee de 3 a 5 capas que se pueden subdividir, ¿verdad? Ya vamos a hablar más adelante de las capas. Pero vea, entonces, si estamos hablando que una paleocorteza es desarrollada, estamos diciendo que son vías correspondientes a la vía olfatoria. Mientras más desarrollado tenga esa, mejor sentido del olfato va a tener. Allá en el humano, obviamente, tenemos los tres tipos de corteza nosotros como personas. Como humanos, tenemos los tres tipos de corteza. Obviamente, a la que más nos vamos a referir es la neocorteza, ¿verdad? Pero la paleocorteza en este caso está ubicada ya por las vías olfatorias. Recuerde cuando usted encontraba o le daba vuelta a la vista basal o la vista inferior del cerebro, usted podía ver el tracto y el bulbo olfatorio, ¿verdad? Que eran los encargados de proporcionar la sensibilidad del olfato o proporcionar esa sensibilidad especial, ¿verdad? Que es capaz de captar y transmitir en forma de olfato. Por otro lado, ve la arquicorteza y la arquicorteza va a ir especificada a la formación hipocámpica. Recuerde que hay una zona del cerebro, la zona del cerebro medio, que se encuentra el hipocampo, ¿verdad? El hipocampo es bastante importante porque es una estructura que le ayuda a concretizar la memoria, ¿verdad? Al final le ayuda a tener nuevos conocimientos. Si usted aprende a tocar un instrumento, un nuevo idioma, son todas funciones que al final se van a ver regidas o por lo menos tuvieron que haber pasado un proceso sináptico en el hipocampo, ¿verdad? Entonces es importante el hipocampo para que se pueda consolidar todo ese nuevo conocimiento o toda la nueva memoria que se ha ido recolectando, ¿verdad? Para un determinado fin. Al final tenemos tres cortezas, pero la que nos vamos a enfocar ahora es la neocorteza. Vamos a empezar a hablar un poco más de ella, un poco más específica, porque es la que más nos corresponde y la que más nos interesa. Le dejo acá unos pequeños esquemas para que usted vea dónde puede ubicar, más que todo, cualquiera de esas tres, ¿verdad? Usted ve allí en la imagen inferior, tenemos la parte donde usted puede encontrar el hipocampo, por allí. Este es un corte coronal, ¿verdad? Que está dejando una parte ventral y una parte dorsal. Entonces, un corte coronal. Ve ahí donde se encuentra el hipocampo y esa corteza que va a estar adyacente al hipocampo es la que se conoce con el nombre de arquicorteza, ¿verdad? Justamente la segunda que estamos viendo acá va a ir conformada por toda aquella corteza que está rodeando la formación hipocámpica, ¿sí? Ya que solamente son 3 capas. Por otro lado, la paleocorteza que estamos o la hacíamos con hincapié a toda la zona que tiene correspondencia con las estructuras del bulbo olfatorio o del tracto olfatorio, pues usted, como le mencionaba, tiene que buscar la parte inferior, la parte basal del cerebro para hacer correspondencia con esa zona, ¿verdad? Entonces, toda esa zona de corteza que está rodeando, que queda también adyacente a esa zona donde se encuentra ubicado
o acostado, recuerda cómo se encontraba la disposición anatómica, tanto del bulbo como del tracto, pues toda esa zona va a estar regida por paleocorteza, ¿verdad? Sí, para que recuerdes la primera, mire, paleocorteza. Todo lo sobrante entonces, y que es la gran mayoría, va a estar formado por neocorteza. Esa es la que nosotros tenemos más evolucionada y por tanto al final vamos a tener todas aquellas capacidades que están inherentes a ella. ¿Sí? Por otro lado, le mencionaba un poco acerca del hipocampo. El hipocampo, pues al final es una parte justamente del cerebro que realmente va a ayudar a consolidar toda esta memoria y todo cualquier nuevo aprendizaje o nuevo conocimiento que usted tenga, ¿verdad? Sea el tipo que sea. Después este esquema para que usted entienda cómo al darse una lesión puede dar como resultado una amnesia anterógrada. Entonces vea, digamos que esta es una línea de tiempo, ¿verdad? Todo lo que usted ha consolidado en el pasado, junto con todo lo que usted va a consolidar en el futuro. Pero hay un punto en que se lesionó directamente, hubo un accidente que hizo que se lesionara el área hipocampal. Entonces, como está ligada a esta función, a la consolidación de la memoria y el aprendizaje, se lesiona esa parte. ¿Qué pasaría al final? Le puede dar como resultado una amnesia anterograda. Si aquí pasó la lesión, si todo esto era el pasado y acá viene el futuro, a partir de la lesión, desde este punto en adelante, por eso es anterograda, se da una amnesia de ese tipo, precisamente anterograda, ¿verdad? Una amnesia anterograda. ¿Qué significa eso? Que todo lo que usted empieza a aprender de aquí en adelante no se va a quedar fijo, ¿verdad? Eso se pierde, se va a empezar a perder, no lo consolida nunca y es como que si la persona realmente al final terminó de aprender en su vida hasta que tuvo esa lesión. Desde este momento en adelante, pues la persona no es capaz de aprender absolutamente nada porque no se retiene esa información, no se consolida nunca, ¿verdad? Porque se ha perdido la comunicación adecuada entre la sinapsis, entre la sinapsis, que al final le va a dar un conocimiento concretizado o una memoria concretizada a largo plazo, ¿verdad? Se pierde y forma la amnesia anterior. Por otro lado, hay otro ejemplo de la amnesia retrógrada, que va a ser todo lo contrario. Si dijimos que esto era el pasado y a partir de la lesión esto era el futuro, en la retrógrada usted va a perder conocimiento de todo lo que vivió anteriormente, ¿verdad? Puede desaprender, por así decirlo, desaprender conocimientos que usted ya tenía establecidos, memorias pasadas, memorias vividas. Puede perder la noción en la memoria, nombres, caras de personas que usted conocía, se le haga todo, pierda la familiaridad con todo lo que usted conocía anteriormente, ¿verdad? Son los dos tipos de amnesia que pueden dar. El ejemplo más claro como eso, yo creo que ya hubieron grupos precisamente este día a los cuales les di el ejemplo sencillo, ¿verdad? ¿Recuerdan la película esta donde salía Adam Sandler con Drew Barrymore? Si no me equivoco es 50 citas o no recuerdo la traducción en español, pero realmente en inglés era 50 citas, donde ella al final había tenido un accidente de tráfico y se lesionó esa parte justamente cerebral, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué pasó con ella? Al final, pues todo lo que aprendía en un día lo volvía a perder para el siguiente. Y era como que si fuera un pececito, ¿verdad? Que como que todo tenía que volver a aprender. Los papás hasta le habían comprado el diario del mismo día para que lo estuviera leyendo a diario y pensaba que nunca pasaba la misma fecha, ¿verdad? Entonces ella todos los días olvidaba quién era, volvía a reiniciar el siguiente día, por así decírselo, ¿verdad? Entonces justamente a lo que se dedica el personaje de Adam Sandler es que se enamora de ella y pues trata de conquistarla todos los días. Entonces, se le hacía difícil pues porque ella olvidaba todo y al final era tanta la pasión que él tenía por ella que pues volvía a intentar enamorarla una y otra vez, ¿verdad? O sea, ahí sí se metió en un lío bastante grande, ¿verdad? Pero eso es pobre situación, ¿verdad? No la de ella, sino que la de él porque tenía que volverle a enamorar todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días fueron o cuántas veces? A veces ya salía, a veces no le salía, pues pero esa era la función de él, ¿verdad? Volver a lograr que ella se enamorara de él, ¿verdad? Entonces, pobre hombre, porque al final le tocó a él el peso más grande, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo claro de amnesia anterograda, que todo se pierde a partir del momento de la lesión, de ahí hacia adelante, ¿verdad? Que todo conocimiento nuevo que vaya a tener, pues lo pierde, nunca lo integra y nunca lo retiene. A eso se refiere. Ahí lo van a escuchar más de alguna vez en alguna clínica, ¿verdad? Ya sea por un accidente, por algún otro tipo de enfermedad que al final le deja como consecuencia de ese tipo de amnesia. Vea acá el esquema que le he dejado. Es para dividir donde usted puede encontrar directamente la neocorteza, ¿verdad?
Por un lado, vea que ese es un corte de tipo coronal igual, ¿verdad? Para que usted pueda ver la concordancia de cada una de sus estructuras. Vea la paleocorteza donde está ubicada, donde se encuentra directamente la zona o la zona basal o la zona inferior del cerebro, ¿verdad? La cara basal o cara inferior, perdón. Ahí tiene que ver que está en concordancia con precisamente estructuras como el bulbo olfatorio o el tracto olfatorio, ¿verdad? Por ahí se encuentra. El arquicorteza que tiene que ver o está rodeando parte de la región hipocampal, ¿verdad? Entonces, no, perdón, sería al revés, como le había dicho. La paleocorteza que está rodeando directamente las vías olfatorias, ¿sí? Todo esto es paleocorteza, ¿sí? Vías olfatorias. Bueno, sí, realmente estaba bien. La arquicorteza que al final está rodeando toda la zona para hipocampal, o sea, del hipocampo, perdón. Entonces, al estar rodeando eso y estar en concordancia con esas estructuras, si se da una lesión de eso, pasa lo que le mencioné, ¿verdad? Que se pierde como tal. Pero vea dónde está ubicada topográficamente cada una de esas tres cortezas en las cuales se divide la propia corteza cerebral. Estamos hablando de una clasificación evolutiva, ¿verdad? No es que usted vaya a encontrar una diferencia bien puntual si la va a ver al fresco. Como objetivo 2 es diferenciar los tipos de neocorteza. O sea, solo tomando la neocorteza, dejando de lado la arquicorteza y la paleocorteza, tenemos que se puede dividir de dos formas, una forma homotípica y una forma heterotípica. Y al mismo tiempo una subdivisión en la que la heterotípica va a ser granular y agranular. A mí me pide que le dé ejemplos de distribución regional. Igual le ponía a sus compañeros de sus otros grupos el caso, ¿verdad? De que ve que realmente la corteza cerebral es como que si fuera un espesor bastante, o mejor dicho, un espesor bastante delgado, ¿verdad? Unos 2 4 milímetros como tal, a lo mucho, en total, pero a partir de esa cantidad tan pequeña, pues se pueden seguir subdividiendo en diferentes capas, que son las que usted ve colocadas acá, del 1 al 6 se enumera. Entonces vea que la capa uno es la capa más superficial, la que queda más cercana a la superficie, la más externa, ¿verdad? La capa 6 es la más profunda de todas. Vea cómo se divide uno 2 3 4 5 6, ¿verdad? Y usted va viendo diferentes tipos de células en cada una de esas capas, correspondiendo a cada una de esas células que predominan en cada capa, así es como se determina denominando cada una de esas capas, ¿verdad? El nombre determina quedando según el número de neuronas o el tipo de neuronas que tiene en cada una de esas capas divididas. Cuando yo le toco este ejemplo, la neurona piramidal no significa que usted solamente va a encontrar piramidales en las 5, ¿verdad? Puede encontrar en cualquiera de ellas, pero en la gran mayoría están acumuladas en la capa número 5, ¿verdad? Sí, al final por eso obtienen esos nombres. Ya vamos a ver específicamente cada uno de esos nombres de cada una de esas capas, pero tiene que recordar, hacer hincapié, que tanto la capa número 2 como la capa número 4, esas en conjunto, la 2 con la 4, van a formarle los estratos granulares, ¿verdad? Y al final va a ver que el nombre le queda como estrato granular o capa granular externa y capa granular interna, pero ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. El punto es que esas dos, precisamente la 2 y la 4, le forman los estratos granulares. ¿Y a qué están asociados los estratos granulares? Los estratos granulares están asociados a toda la función sensitiva, ¿sí? O sea, todas las grandes vías sensitivas, la espinotalámica, los lemniscos, los cordones posteriores, todo eso está finalmente asociado a que la información sensitiva van a llegar directamente a esas dos capas. Esas neuronas que están colocadas allí, en la capa 2 y 4, son las que van a estar encargadas de recibir esa información sensorial y que se procese finalmente, ¿verdad? ¿A dónde? Precisamente en el giro postcentral más que todo, ¿verdad? Sí, que es la zona de la corteza sensitiva primaria, ¿verdad? Por otro lado, así como tenía esta que estaba puramente sensitiva, la capa 3 y la capa 5 van a ser las representativas y por tanto estratos piramidales, porque ahí pueden encontrar en su gran mayoría neuronas piramidales, ¿sí? Por esa razón. Y recuerde para qué le funcionaba una neurona piramidal, la célula gigante de Betz, ¿para qué le funcionaba? Era para dar una función motora, ¿verdad? Y si hablábamos que aquí los estratos granulares van a estar encargados de la función sensitiva, los estratos piramidales todo lo contrario, van a estar encargados de la función motora, ¿verdad? ¿Sí? Entonces asocie los estratos granulares con función sensitiva y los estratos piramidales con la función motora, ¿verdad? Es a partir que esto usted puede encontrar una gran mayoría en la que las capas, tanto en la 3 como en la 5, van a estar mucho más agrandadas en esas dos porciones, más que todo en el giro precentral, que es la encargada del área motora primaria, ¿verdad? Entonces ahí va a ver que estas dos grandes capas, la 3 y la 5, se ensanchan y son mucho más grandes que el resto de todas sus compañeras, ¿verdad?
Otra razón por la cual le mencionaba la diferencia entre lo homotípico y lo heterotípico, hay que tener en cuenta que solo por el prefijo, ¿qué significa homotípico o homo como tal? Que tiene que ser del mismo tipo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, son iguales. Lo homo es porque es igual, ¿sí? Y lo hetero, ¿a qué hace referencia? A que son diferentes, ¿verdad? Entonces, por tanto, esa diferenciación primaria para que usted entienda. Por otro lado, solo la heterotípica se diferencia en dos, en la granular y en la agranular. En granular tiene ese aspecto porque tiene pues ese aspecto al microscopio, ¿verdad? Sí, elementos granulares, ¿verdad? Por otro lado, hay una corteza estereotípica que no va a tener ese aspecto y por tanto va a ser denominada granular. A lo que quiero llegar y a lo que quiero concretizar con los ejemplos que le voy a poner a continuación es que usted encuentra esos tres ejemplos de corteza homotípica, corteza heterotípica granular y corteza heterotípica granular en esos tres apartados. Por ejemplo, en el lado de la corteza homotípica y heterotípica, le decía que lo homotípico tiene que ver cuando todas las capas, si esto es homotípico, quiere decir que todo es igual. Entonces, ninguna capa va a sobresalir por encima de otra en el sentido de que tiene mayor grosor, de que tiene mayor capacidad de contenido celular o demás, sino que todas realmente en cuanto a la concentración o el grosor que tiene más que todo, pueden verse iguales, ¿sí? Usted vea cómo está dividida esta. Mire, todas las capas, desde la uno hasta la 6 todas se ven iguales. Ninguna resalta más que otra, sino que todas conservan un mismo grosor. Lado contrario van a ser las heterotípicas. Mire, la heterotípica, por ejemplo, acá, ¿cuál resalta más? Resalta más la número 4, ¿verdad? Es más gruesa que las otras. Mira acá, en esta heterotípica a granular, la que más va a resaltar va a ser la 5 y la 6, ¿verdad? Vea que son las que más resaltan finalmente, ¿verdad? Entonces, hay mucho más espacio, mucho más grosor en cualquiera de ellas que en cualquiera de sus hermanas, ¿verdad? Entonces, ahí va la función que le voy a explicar. Si dijimos que el estrato granular que eran la 2 y la 4 eran más que todo de carácter sensitivo, aquí le pone en qué lugar usted puede encontrar más que todo ese tipo de corteza heterotípica granular. Va a ser en la corteza sensorial primaria. ¿Dónde estaba la corteza sensorial primaria? En el giro postcentral, ¿verdad? Sí, en el giro postcentral, o sea, lóbulo parietal, ¿verdad? Entonces, vea, ahí va a ser mucho más grande la 4 como representante de esas dos, tanto la 2 como la 4, pero sobre todo la 4 mucho más grande, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es corteza sensorial primaria. ¿Qué tiene que ser predominante? Lo sensorial, ¿verdad? Lo que va a captar las sensaciones. Y dijimos que la 2 y la 4 eran representantes de todo el aspecto sensorial. Entonces tiene que ser mucho más agrandada o mucho más gruesa la capa número 4, ¿verdad? Lado contrario va a ser el ejemplo de la corteza motora primaria, en el que dijimos que tanto la 3, la capa 3 como la capa 5 van a ser las representantes, sobre todo la capa 5. Ahí se concentran más que todas las células piramidales o las neuronas piramidales o gigantes de Betz, como van a ser encargadas de la parte motora, obviamente tiene que ser un poco más gruesa, toda la capa número 5, ¿verdad? Aquí dijimos que estaba relacionada la capa 3 y la capa 5, era a toda la función motora, ¿verdad? Por esa razón, por eso le pongo esos ejemplos de donde puede encontrar cualquiera de esos tipos de corteza. Por otro lado, hay una corteza de asociación en la que usted va a encontrar la corteza homotípica, que todo va a ser igual, ¿verdad? Porque confluyen tanto la parte sensitiva con la parte motora, no hay ninguno que destaque por encima de otro, ¿verdad? Sino que son grosores similares entre cada una de las capas. A eso quiero llegar. El objetivo 3 es distinguir los tipos celulares y las capas de la neocorteza. Seguimos con neocorteza únicamente, única y exclusivamente, ¿verdad? Y adentro de las capas de la neocorteza, ya vamos a hablar de los 5 nombres específicos, usted va a encontrar diferentes tipos de neuronas. Ya vamos a hablar también de cada uno de esos tipos de neuronas. Por un lado le pongo ahí la imagen, el primer esquema, ¿verdad? Para que usted vea el nombre específico de cada una de las capas de la neocorteza. Hay una capa más superficial y una capa más profunda, ¿verdad? La número uno, la capa molecular, es mucho más, es la capa más superficial de todas, ¿verdad? Que queda la primera, justamente por encima de toda la más superficial, la capa molecular. ¿Sí? La más profunda va a ser la capa multiforme. Note que hay dos capas granulosas, una granulosa externa y una granulosa interna, ¿sí? También hay dos capas piramidales, una piramidal externa y una piramidal interna. Como les digo, pueden encontrar más de alguna referida en cualquier otra capa, pero cuando son mayoría se destaca por eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, la piramidal, la gran mayoría va a encontrarlas concentradas en la capa número 5, pero también puede encontrar en la capa número 3 y así su- sucesivamente, ¿verdad? Vea también que este esquema le hace una diferenciación bien clara. Por un lado, vamos a hablar, ya le voy a mencionar,
vamos a hablar de una clasificación citoestructural, que es todo lo que vamos a hablar a continuación. Pero también lo que usted veía en el esquema que le mostraba es una clasificación miloestructural. Entonces, si tenemos una clasificación citoestructural, la citoestructural me refiero a la forma, se va a referir a la forma que tiene cada una de esas células o cada una de esas neuronas que está colocado ahí. Pero la clasificación miloestructural se va a regir en cuanto a la cantidad de fibras, ¿verdad? O al tipo de disposición de las fibras en cada una de esas capas. O sea, la persona que al final tuvo la iniciativa de ver cómo se dividía cada una de esas capas en la corteza, vio diferencias notables, ¿verdad? Y logró dividir cada una de esas capas por cada una de las células predominantes en cada una de ellas, ¿verdad? Por un lado, hizo esa diferenciación de capas siguiendo, tomando de base la morfología de cada una de sus células que componían cada una, o que eran mayoría en cada una de ellas. Y por otro lado, hizo una clasificación aparte, hizo una clasificación miloestructural en base a las fibras colocadas, ¿verdad? Pero realmente no vamos a profundizar mucho en este aspecto de la clasificación miloestructural. Eso es para que sepa, ¿verdad? Que hay diferentes bandas, que ya vamos a ver que también es importante porque le puede marcar un punto macroanatómico que usted va a ver que ahí donde se pueden encontrar mayormente ese tipo de fibras, pero ya vamos a ver un poco más de diapositivas adelante ese punto. Entonces vea que hay dos clasificaciones distintas, pero vamos a enfocarnos precisamente en la citoestructural que se basa en la morfología de las neuronas que se encuentran. Entonces le decía que hay diferentes tipos de neuronas en cada una de esas capas. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos. Por un lado, las neuronas principales, que solamente son dos, son las propias neuronas piramidales o las gigantes de Betz, y por otro lado las neuronas fusiformes. En medio de ellas o haciendo conexiones entre cada una de ellas se encuentran otro tipo específico de neuronas que son las conocidas como interneuronas. El nombre le dice todo, ¿verdad? Quedan en medio entre neuronas, ¿verdad? Sí, por eso el nombre al final de interneuronas. Son cuatro tipos que se pueden encontrar. Las células estrelladas, las células en cesta, las células de Cajal y Retschus, las células de Martinotte. Va a encontrar una diferencia morfológica sobre todas ellas y quizás funcional en el sentido de que unas pueden inhibir y otras pueden excitar, ¿verdad? La función nerviosa que se esté dando en ese momento, ¿verdad? En correlación de una neurona junto con otra. Vamos a tocar una por una. Ese esquema que le voy dejando allí, en color rojo y en color negro, hace la diferenciación clara, ¿verdad? Las rojas son las principales, que dijimos que solamente son la neurona piramidal y la fusiforme. Ahí puede encontrar la neurona piramidal o la célula piramidal y la neurona fusiforme, ¿sí? Son las únicas dos principales. Y por otro lado, las cuatro restantes que son interneuronas. Vea la forma y en qué capa se encuentra o qué tan profunda se encuentra una con respecto a otra. En eso va a cambiar, ¿verdad? Tiene que saber quién predomina en cada capa. Vea las características de la célula piramidal, ahí se las voy dejando, ¿verdad? Escritas, para que usted vea directamente qué formas tiene o qué características morfológicas tiene. Vea, por ejemplo, esta, que es la célula piramidal. Vea que al final va a ser un soma o un cuerpo o un pericardio triangular, ¿verdad? ¿Sí? Vea como la dendrita apical, que es esta, que va a salir del ápice de la pirámide, ¿sí? Se va y sale, ¿sí? Se extiende hasta la capa molecular, hasta la primera capa, a lo más superficial. Al final va a haber también un grupo de dendritas basales que son estas, mire, que hacen una dirección horizontal, precisamente lo que le dice aquí. Y al final un axón que se origina en la base del soma, que está, mire, el axón. Abandona la corteza y atraviesa la sustancia blanca. Se atraviesa la sustancia blanca y va a conectar con otras partes de sustancia gris, como por ejemplo el núcleo basales. ¿Qué tipo de fibra se me convertiría? Convertiría en una fibra de proyección, como dijimos al principio, ¿verdad? Entonces, así correspondientemente va encontrando las características morfológicas de cada una de ellas. Vea, en este caso, la neurona fusiforme tiene forma de fuso, ¿verdad? ¿Sí? Alargada, con dos puntas, con dos extremos puntudos. Entonces, vea que hay dos polos diferentes, contrarios, ¿verdad? Vea que incluso la acción de su axón penetra la sustancia blanca profunda, igual, ¿verdad? ¿Sí? Puede encontrar las láminas corticales mucho más profundas como características de ellas. Vaya leyendo cada una de ellas y aquí le dejo las interneuronas, ¿verdad? Mire las células en cesta, tiran sus prolongaciones de forma horizontal, casi que abrazar a las piramidales, ¿verdad? Mire las células estrellas lo que hacen, ¿sí? Se encuentran en la cuarta capa cortical, ¿sí? Vea las células de Martinetti lo que hacen, que son las que se encuentran en mucha mayor profundidad y que una característica especial es que tiran su acción hacia arriba, a que vaya a conectar con la capa molecular, que era la primera capa que vimos, ¿verdad? Finalmente, es esta, la célula de Cajal y Retschus, ¿sí? En honor a la persona que las descubrió, finalmente.
Vea cómo tiene sus prolongaciones casi que horizontales y son las más superficiales, por así mencionárselo. Estas son raras encontrarlas después de la vía neonatal, ¿verdad? O sea, después de los 30 días es difícil encontrar alguna neurona de ese tipo, ¿verdad? Desaparecen, más que todo se convierten en otro tipo. Entonces, solamente las puede encontrar en esa etapa de la vida. Al final, el cuadro resumen que le mencionaba, hay que recordar los nombres, ¿verdad? Les voy a preguntar cualquiera de estas, ¿verdad? ¿Cuál es la capa más superficial? ¿Cuál es la más profunda? Apéndaselas por número también, ¿verdad? ¿Cuál es la número uno? ¿Cuál es la dos? Pero sobre todo por los nombres, ¿sí? Y vea también ahí la fibra, ¿verdad? Sí, eso como le digo, las fibras, vamos a tocarlas en este aspecto. Este fue un mapa que quizá le hubiese puesto de entrada o al principio para que usted entendiera cómo hacían las proyecciones. Aquí están los tipos de proyecciones que le mostraba. Mira, aquí están las comisuras o callosas que le decía que cruzan del hemisferio contrario al otro, ¿verdad? Estas verdes. Mira estas fibras de asociación, que son este color verde que están acá, se quedan en el hemisferio para ir a dar paso a otra conexión en el mismo hemisferio. Por otro lado, vea estas rojas, ¿sí? Bueno, la de esta azul que está acá, directamente, que hacen conexiones entre la corteza y partes subcorticales o puntos subcorticales, ¿verdad? Por ejemplo, en la corteza y los núcleos basales. Y las rojas, que son las más importantes, pues las fibras corticoespinales o fibras de proyección, porque pasan todo ese camino, mire, que incluso van hacia las espinas, ¿verdad? Entonces vea cómo se ven esos cortes, ya si fuese histológico, cómo quedarían los concentrados en cada una de esas capas, mire. Ahí le dejo el ejemplo. Y le dejo el ejemplo también de las bandas como tal, ¿verdad? Las bandas de fibras como tal, para que usted vea qué tipo de configuración tienen cada una de esas capas. Al final le dejo un cuadro resumen para que usted vea qué tipo de fibras va a encontrar o qué tipo de neuronas puede encontrar en su gran mayoría en cada una de esas capas. Estamos hablando de la clasificación citoestructural, ¿verdad? De la forma de las neuronas. Vea cómo las divido ahí, lo mismo que le acabo de mostrar mucho más atrás, pero allí ya he explicado, hay que estudiar bien eso. De allí, el cuarto objetivo era anunciar el significado y la disposición de las bandas tangenciales de Bailarger o Gennari. Le decía que estas van haciendo hincapié a las formas o a la disposición de las fibras que tienen cada una de ellas dentro del propio cerebro, ¿verdad? Entonces, así como encontraba las formas de neuronas, también se puede hacer una clasificación que es la mieloestructural. Usted va a basarse en eso, ¿verdad? En la disposición que tienen esas fibras, pero eso es realmente menos importante. Así como las puede encontrar según la capa de la neocorteza a la que corresponde. Si hay a la molecular, la clasificación citoestructural era que se conocen como capa molecular. Aquí en la clasificación mieloestructural siempre en la capa número uno van a ser fibras tangenciales y así sucesivamente. Las que más destacan son estas dos, ¿verdad? Tanto las dos que corresponden a la externa como la interna de Bailarger, ¿verdad? Que se encuentran disponiéndose en la capa número 4 y en la capa número 5, ¿sí? Ahí las puede ver. De esto lo que más puede resaltar es que hay dos tipos de fibras radiales, que son estas, que se encuentran aquí abajo. Usted vea que son mucho menos concentradas, por eso se ven un poco más claras con respecto a estas. Mire, estas un poco más concentradas, mucho más prominentes, mucho más concentradas, es realmente la palabra adecuada. Son las conocidas como las fibras tangenciales, ¿sí? Ve ahí que se encuentran en la capa número uno. Ahí estamos en la capa número uno, en las tangenciales, ¿verdad? Las fibras radiales en conjunto son todas estas. Y consiguen meter a las bandas externas de Bailarger y a la banda interna de Bailarger también. Vea al final, en la capa 6 la lámina infraestriada, que es esta que estamos viendo acá en el cuadro, ¿verdad? Pero realmente eso es para que le quede como conocimiento que así como se puede clasificar cada una de las capas según la forma de las neuronas, también se puede clasificar según la disposición de sus fibras. Al final, ¿para qué le puede servir esa disposición de fibras? Porque en la parte occipital, allá donde hace concordancia con el área de la corteza visual primaria, usted externamente, macroscópicamente, usted ve el cerebro como tal y puede encontrar un poco más rayado como tal esa porción de la parte occipital, ¿sí? Haciendo notar que usted puede ver esas líneas dibujadas, por así dibujadas, ¿verdad? Porque al final, microscópicamente, está hecho por fibras, todo ese camino de fibras, la parte que se encuentra más concentrada en cuanto a ese tipo de fibras. Y esa parte macroscópica o macroanatómica recibe el nombre de estrella de Guinari, ¿sí? Ahí lo va a encontrar. Haga la prueba y vaya a revisar un cerebro, que cuando vea la parte del cerebro totalmente, usted va a encontrar una parte un poco más dibujadas en esas líneas, ¿verdad? Sí, una línea más dibujadas que en cualquier otra porción del cerebro.
Al final, el objetivo 5 es aplicar la numeración de Brodmann. Vamos a ver que hay un mapa diseñado especialmente para dividir cada una de las áreas del cerebro, ¿verdad? Hay 52 aproximadamente. Fue cosa de este médico, psiquiatra y neuroanatomista alemán que allá entre los años de 1868 y 1918, pues se dedicó exclusivamente al estudio neuroanatómico, ¿verdad? Y él ya hacía estudios personales en el cual podía diferenciar que una parte específica del cerebro se podía distinguir totalmente de otra en cuanto a esa conformación o en cuanto a esa estructura. Mire que tomaba de referencia las diferencias que habían entre cada tipo de células que se presentaban según el área que observaba. Entonces veía diferentes cortes y encontraba diferencias morfológicas entre el contenido de una con respecto al contenido de otra. Entonces, según el tipo de célula que predominaba en una y otra, él podía dividir las diferentes áreas y les ponía una numeración correspondiente. Al final, ¿cuántas áreas encontró? Encontró 52 áreas en el cerebro, más que todo en la cara eh, dorso lateral, ¿verdad? Del cerebro. Vea cómo está numerado ahí, ¿sí? Entonces, él fue responsable de esto, ¿verdad? ¿Sí? Publicó al final un mapa citoarquitectónico del cerebro humano, que es el que conocemos a nuestros días, hasta nuestros días, perdón. Entonces, eso poco o nada se ha ido modificando con el paso de los tiempos. Quizás se han ido reduciendo o ampliando más en unos estudios más serios dedicados a ese tipo de descubrimiento, ¿verdad? Entonces, hay regiones específicamente que están diseñadas para una determinada función. Alguno, yo creo que más de alguno ha visto videos, películas, series, lo que sea, que hay incluso partes de neurocirugía en la que se está haciendo la propia neurocirugía. El neurocirujano está allí en su afán de la labor, o haciendo directamente su intervención quirúrgica. El paciente, incluso hay algunos que se encuentran tocando el piano, el violín, bueno, violín, cualquier otro instrumento, haciendo alguna otra manualidad o dedicándose a lo que ellos realmente hacen, ¿verdad? Con el afán de que los mantienen despiertos durante la cirugía. Recuerda que mientras están operando el cerebro, ahí realmente no es que el cerebro sienta el dolor, ¿verdad? Sino que es el que procesa realmente, ¿verdad? Pero no es que toque el cerebro y duela, sino que mientras se mantiene despierta la persona, pues lo que logra es que estimula diferentes áreas y cuando las estimula se da cuenta si está afectando algo motor, algo sensitivo, si tiene que ver con alguna otra variación que se puede pasar mientras esté estimulando cualquier parte de ella, ¿verdad? Entonces, así es como uno se da cuenta al final que realmente eso tiene una base anatómica precisa, ¿verdad? No es que se divide solo por dividirlo, sino que porque realmente cada área que está limitada topográficamente, no es porque la va a encontrar divididas físicamente, realmente tienen una función correspondiente cada una de ellas, ¿verdad? Al final, como le mencionaba, 52 áreas, ¿verdad? Sí, le voy a hacer el favor esta vez de que realmente no vamos a incluir las 52 áreas, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos quizás como con 13 zonas de Brodmann, que son las que más rescatamos para el estudio o la evaluación de ese tema, ¿verdad? Hay que aprendérselas ni modo, ¿verdad? Sí, son solamente 13 en comparación de 52, creo que todos prefieren las 12 o las 13, en comparación a esas 50 que tienen que aprenderse. Esas se dejan ya para estudios neuroanatómicos específicos, ¿verdad? O al que le interese la neurología y la neurocirugía, sí tiene que saber completamente esto, ¿verdad? Porque de eso se va a tratar. Ve ahí también que vamos a dividirlo por el lóbulo en el que vamos a buscar determinada zona de Brodmann. Zona de Brodmann entonces se va a dividir o se va a clasificar por un número. Ese es el número que se le va a dar como parte de la zona de Brodmann. Si yo le digo entonces, búsqueme la zona 4 de Brodmann, usted tiene que hacer correlación una localización específica. Por ejemplo, si andamos buscando un área específica, el área específica es el área motora primaria. Todos sabemos que el área motora primaria se encuentra, la localización exacta es el giro percentral, ¿verdad? Pero ¿qué zona de Brodmann le correspondería? Es la zona de Brodmann número 4. Ya vamos a ver dónde ocupa exactamente esa disposición. Por otro lado, el cuadrito que le dejo acá es la función. Vea, la función precisa del área motora primaria. Usted ya sabe, ¿verdad? ¿Sí? Es la zona que controla todos los movimientos voluntarios, ¿sí? Del lado opuesto del cuerpo. Entonces, eso es lo que va a hacer realmente el área motora primaria. ¿Qué zona de Brodmann le corresponde? La número 4. Ve acá el ejemplo. Todo lo que está en color rosado es la zona motora primaria. Todo esto es la zona 4 de Brodmann. Ahí está el numerito para que usted vea. Y así pues, con cada una de las zonas o con cada tipo de área de la corteza, se denomina con un número diferente. Otro ejemplo, contrario
al giro percentral, ¿quién está al giro postcentral, verdad? Esta es la cara dorsolateral, ¿verdad? Yo creo que tiene que estar sabido eso, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que estar bien hecho, bien compenetrado esa diferencia de las caras del cerebro, ¿verdad? Una cara dorsolateral y una cara medial, que es esta de aquí abajo. Tiene que cortar el cerebro en dos, en un corte sagital para que usted pueda ver la cara medial. Eso tiene que haber quedado claro en los laboratorios anteriores. Entonces vea la cara dorsolateral, ahí va a encontrar la gran división de todas las zonas de Broman o de todo el mapa de Broman. Aquí porque no están todas, ¿verdad? Pero tendrían que estar todas. Si usted busca allá en Google, en algún buscador como tal, se va a dar cuenta que el mapa de Broman, pues todas las zonas están numeradas. Toda, cada una de las partes, por más pequeña que sea, está numerada y corresponde a cualquiera de esas denominaciones del 1 al 52. Vea que le pongo las dos caras para que usted vea que tanto en la zona de la cara dorsolateral como en la cara medial usted puede encontrar las diferentes divisiones de esas zonas de Brodmann o numeraciones, ¿verdad? Entonces, vea que cada una corresponde a una distinta. Hay que aprendérselo, no va a quedar de otra. Hay algunas que son bien especiales. Si acá el área motora primaria es la número 4, también hay una área motora, un área premotora, perdón. Vea dónde se encuentra, recuerda dónde se encontraba la 4 y dónde se encuentra la número 6. Por ejemplo, si la 4 era esta rosada, que es toda la del giro percentral, miren, dónde se encuentra la número 6. Está en asociación directa con ella. ¿Por qué? Porque antes de que usted vaya a hacer un movimiento voluntario, tuvo que haberlo pensado, planeado anteriormente. Eso es automático, ¿verdad? Pero, pero incluso hasta para que usted mueva un brazo, una extremidad como tal, se tuvo que haber dado esa actividad previamente acá, ¿verdad? Se tuvo que haber planificado acá y finalmente esta es la que lo reproduce o lo ejecuta, ¿verdad? Y así va a encontrar áreas premotoras, áreas preceptivas, áreas complementarias, áreas secundarias, que al final el trabajo es organizar toda la información que finalmente va a ser ejecutada en otras áreas posteriores, ¿verdad? Así con todos y con cada una. Ese es solo de la zona frontal. Otra importante que destaca en la zona frontal es el área de Broca, ¿verdad? Que tiene que ver con el lenguaje, más que todo la verbalización, ¿verdad? ¿Sí? Movimientos voluntarios en la boca, en la lengua como tal. Y al final, eso se va a ver reflejado en que la persona, si tiene un problema en el área de Broca, si hay un problema en el área de Broca, es una fase de Broca, ¿verdad? O sea, puede estar pensando perfectamente lo que va a decir, sabe qué va a decir y todo, pero cuando lo dice, no lo dice, dice otra cosa totalmente incomprensible o algo que no tiene nada que ver con lo que está pensando, ¿sí? Cosa contraria es, por ejemplo, el área de Wernicke. El área de Wernicke se encuentra ya directamente en otro giro, en otro lóbulo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, el lóbulo temporal. Ahí va a encontrar, le corresponde el área 22 de Brodmann. ¿Cuál va a ser su función? Es la comprensión del lenguaje, todo lo contrario a Broca. Si allá lo principal era la verbalización, aquí tiene que comprender. Aquí esta área es dedicada para la comprensión del lenguaje. Entonces, como usted ve, hay una parte verbal del lenguaje y una parte comprensiva del lenguaje. Dependiendo cuál esté dañada, es el área que la está definiendo, si es el área de Wernicke o el área de Broca. Al final, el área de Wernicke es el área de comprensión. Si está dañada esa parte, le proporciona o le está diagnosticado con una fase de Wernicke, ¿sí? Es porque usted no comprende, les pueden estar hablando, usted no comprende nada, ¿verdad? No sé si es lo que pasa con algunos en las clases o algo por el estilo, ¿verdad? Pero no comprende nada realmente, no comprende nada, es como que le hablaran, como que le hablaran en otro idioma. Al final el cerebro no integra nada, no comprende nada de lo que finalmente se ha hablado. Por tanto, la verbalización no va a estar afectada, pero sí la comprensión, que yo creo que sería mucho más importante una de estas, ¿verdad? Entonces, vea la localización, es un lóbulo totalmente diferente. Así como está el área de Wernicke en la temporal, usted puede encontrar estas otras acá, la temporal. Vea que ahí se encuentra el área auditiva primaria, el área auditiva de asociación, y le da una diferencia entre qué es lo que hace la de asociación con respecto a la primaria, ¿verdad? Ahí le pongo el cuadrito, ¿sí? Vea el lóbulo parietal, donde usted encuentra el área sensitiva primaria, que la vimos en color celeste, que es el área del giro postcentral, y encuentra precisamente eso, ¿verdad? La función, ¿sí? Que va a realizar directamente. La que me faltaba quizás, la del lóbulo occipital, ¿verdad? Así como también hay áreas del lenguaje, hay áreas de la audición, también hay áreas de visuales, ¿verdad? Que va a estar dividida en una visual primaria y en una de asociación visual, ¿sí? Por eso es que si usted se cae, se golpea, hay un traumatismo bastante fuerte en la zona occipital como tal, corre el riesgo de dañar estas zonas que van a estar al final compenetrando o haciendo que la información visual al final no pueda integrarse adecuadamente y por tanto, ¿qué pasa? La persona prácticamente queda ciega, ¿verdad? No se compenetra, no se concentra el centro visual como tal o todas las sensaciones que se han recogido a través de la retina, del nervio óptico y demás, no sirvió para nada. O sea, al final, el centro integrador no le va a dar la visión. Entonces,
prácticamente la persona pierde la capacidad de visión por más completo, por más conservado que se encuentre el nervio óptico, que se encuentre la retina, al final, si no sirve el centro integrador, ¿quién le va a integrar la visión? Entonces, ese es el riesgo con un traumatismo en el occipital, ¿verdad? Porque ahí están ubicados. Mira dónde está ubicado, el área visual primaria, ¿sí? Y inmediatamente después, quien nos rodea es el área visual secundaria. ¿Porque qué? ¿Qué le dije? Que todo lo secundario siempre va a ir asociado a lo primario. Entonces, tiene que pasar primeramente por acá o se tiene que asociar primeramente la visión, ¿sí? Para dar finalmente el componente del área visual primaria, ¿sí? Entonces, hay que recordar bien, porque en el examen le puedo preguntar cualquier cosa relacionado a esto, ¿verdad? En el sentido de que si yo le pregunto, una pregunta puede ser, dígame cuál es el área correspondiente al área visual primaria. O sea, la pregunta puede ser, dígame el área de Brodmann que corresponde al área visual primaria. Usted tiene que contestarme con el número, ¿verdad? Hay que aprendérselo por número y por el nombre. O le puedo dar la vuelta a la pregunta, le puedo decir, a qué área corresponde el área de Brodmann número 17? Tiene que saber qué es al área visual primaria. Cualquiera de las dos preguntas puede ser, ¿sí? Tiene que aprendérselo de esa forma, no queda de otra. Pero créame que pues aquí le he hecho ahorro porque son 50 y pico, ¿verdad? 52 las que se le pueden preguntar, pero al final nos vamos a quedar únicamente con estas que están acá, que son las que más se destacan más que todo en la práctica clínica, ¿verdad? Que usted tiene que saber básicamente, ¿verdad? Entonces, quizás las que más tocamos, las que más vamos a darle importancia son estas que le puse una diapositiva. Eso sería todo en la clase y pues ya ve que el tema es bastante amplio. Si usted quiere profundizar, pues le dejo la bibliografía para que usted pueda profundizar y ya sabe que cualquier consulta o duda que esté respecto al tema que hemos tocado el día de ahora, pues me la puede dejar en los comentarios. En este caso queda el video aquí para que usted se retroalimente las veces que quiera. Pueda volver a reconsultar o me escriba directamente el correo. Entonces, pues eso sería todo para el día y pues espero les sirva bastante porque únicamente de acá se va a preguntar. Muchas gracias.